17 minutos. Perfecto, está con nosotros nuestro siguiente invitado. Es el doctor Jaime Toral Soriano. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí al set de I99. Quisiera de antemano darle un poco de seguimiento a lo que veníamos conversando con el doctor Ismael Quintana en la entrevista anterior, sobre todo en la última parte. Pongo en contexto. Hablábamos un poco del ejercicio profesional del abogado y de la ética con la que debe trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque son muchas las ocasiones en que diversos tipos de acciones de protección, acciones constitucionales, han sido mal utilizadas en su momento, o hay abogados que, no teniendo la ética elemental que debe tener un buen profesional, buscan cualquier resquicio en la ley para que evidentemente beneficie a su cliente, poner más lento un proceso judicial, esto entre otras figuras. Pero asimismo, todo el aparataje judicial también tiene un problema de fondo. Hablo de jueces, hablo de fiscales, hablo de autoridades dentro del Consejo de la Judicatura. El doctor Quintana bien señalaba que inclusive algunos de ellos están con algunos procesos en ciernes. Entonces, si un país tiene una función judicial muy cuestionada y tiene a sus distintos actores, también algunos de ellos malos profesionales que no utilizan bien la profesión para hacer buena práctica, pues definitivamente la sociedad comienza a tener algún problema. Yo hacía la reflexión que no solo debe pasar con los abogados, debe pasar con todos los profesionales en el deber ser. Por favor, su criterio, doctor Toral, en ese sentido. Gracias por la invitación, ante todo. Bienvenido. Muy gentil por invitarme. Mira, escuché la entrevista del doctor Quintana en la parte final y comparto totalmente sus palabras. En el país, nuestra profesión, los abogados, los que litigamos, los que estamos en los tribunales, muchas veces vamos más allá del derecho y abusan de ese derecho que tenemos para poder favorecer a nuestros clientes. Es lamentable, pero es lo que en la práctica pasa, porque no salen buenos abogados litigantes, buenos abogados de las aulas universitarias, o los que salen no les dan las oportunidades para poder poner en práctica lo que estudiaron, lo que aprendieron en la universidad. El Consejo de la Judicatura es un órgano que viene siendo cuestionado, no ahorita, desde su propia creación. Recuerden antes ustedes que cuando el Consejo de la Judicatura no existía, eran las Cortes Provinciales, la Corte de Suprema en su momento, es Corte Nacional actualmente, que regulaba administrativamente, organizacionalmente a los funcionarios. Y capaz ahí me atrevo a decir un poco mejor el control. Pero el Consejo de la Judicatura, desde su creación hasta ahora, no realiza, no coadyuva a la realización de buenos concursos donde escojan a los mejores abogados, a los mejores estudiantes de derecho para que administren la justicia. Una justicia que es cuestionada, una justicia que muchas veces da del qué hablar, que llora sus resoluciones. Muchas veces condenan a un individuo por llevar el pan a su casa y al narcotraficante a los 2 años está libre. Esa es la justicia del Ecuador. Esa es la justicia que lamentablemente tenemos y que nosotros los abogados somos parte para tratar de que eso no suceda. Pero lamentablemente a veces se lucha contra la corriente. Se prostituyen en este país las acciones de protecciones. Se prostituyen. Por todo quieren presentar acciones de protecciones para irse en contra de una resolución administrativa o de una resolución judicial, para poner fin o parar un acto administrativo o judicial. Cuando a veces los actos, si son lesivos, efectivamente tienes el derecho a precautelar que esa decisión no violente tus derechos, no afecte tus intereses y propone la acción de protección. Pero en este caso no pasa, se prostituyen esas acciones de protecciones para obtener beneficios que sean favorables a él y no al ciudadano ni al Estado ecuatoriano. Doctor Toral, como usted bien señala, esto no es de ahora, esto viene de algún tiempo acá. ¿Y por qué también hago esta reflexión? Porque parece ser que la telaraña, que el sistema está hecho para que vayan a parasitar la clase política con relación a la función judicial y la función judicial respecto a la clase política. La clase política muchas veces utiliza como un alfil, como una herramienta, la función judicial para sus intereses. Y evidentemente algunos actores que están dentro del aparataje judicial se valen de la clase política para seguir parasitando. ¿De qué manera podemos terminar esto? No creo que un presidente de la República en 1 año, 4 meses, 1 año, 6 meses, tenga tiempo suficiente para cambiar las cosas. Pero, pregunto, ¿tendrá tiempo para por lo menos dejar sentadas las bases de un cambio urgente que necesita la función judicial? Mira, es bastante difícil que los tiempos le puedan ayudar
al presidente Noboa. Es bastante difícil, pero no imposible. Eso no quiere decir que pueda hacer o realizar reformas muy claras al sistema judicial, reformas muy claras para que ese sistema pueda coadyuvar a la política interna y externa del país a través de las decisiones judiciales que ellos toman diariamente. Vemos día a día que vocales del Consejo de la Judicatura son cuestionados, que el propio presidente del Consejo de la Judicatura es cuestionado por actuaciones o por aparentemente presumir que existen intervención en las decisiones judiciales. Y digo esto aparentemente, pero se presume porque como abogado tengo que decirte, hasta que no existe una sentencia ejecutoriada, que el presidente del Consejo de la Judicatura o algún otro funcionario haya metido mano en la justicia, son presunciones. El principio de presunción de inocencia es lo que debe primar siempre. Es el principio de inocencia fundamental que garantiza el Estado ecuatoriano y como tal hay que hacerlo, hay que señalarlo de esa manera. El presidente Noboa tiene en sus manos el poder de ayudar, de comenzar, de abrir las puertas para hacer una reforma urgente al sistema judicial. ¿Ok? Una reforma urgente. Abrir las puertas para que el gobierno que venga posterior a él, o si él mismo es reelegido, continúe esas reformas claras en lo administrativo, lo organizacional, en lo económico, porque también es cierto que el sistema judicial, el Consejo de Judicatura se queja de que no recibe las rentas que el Estado está obligado a darle para que los operadores de justicia no metan mano a las resoluciones, a las sentencias, sino que vivan como debe vivir todo funcionario público de su sueldo. Lamentablemente, hay que decirlo, a veces hay excepciones, por supuesto que hay excepciones en el sistema judicial, honrosas. Conozco profesoras que me dieron clases a mí años atrás y que son parte del sistema, y créeme, hay resoluciones que da gusto verlas, sentencias que se van netamente en lo que establece el derecho y no lo que el político de turno, el gobernante de turno requiera para satisfacer sus necesidades, por decirlo de esa manera. Es indiscutible. Mira, hoy estamos ante una alianza política que se ha escuchado, que ha hecho un boom inclusive fuera del Ecuador, de que el partido del gobierno de Leonel Noboa, que la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano ya han realizado o están por realizar mayoría para la Asamblea. Esperemos que esa mayoría sea en beneficio del país, para que los ecuatorianos podamos tener mejores días. Si los ecuatorianos tenemos empleo, fuentes de trabajo, leyes para favorecer la inversión extranjera, para que la inversión privada también pueda seguir trabajando y pueda seguir aportando a la mano obra ecuatoriana, habrá empleo, habrá seguridad jurídica. Por supuesto que lo habrá, pero necesitamos ver y accionar que esta asamblea que viene en camino se ponga los pantalones y trabaje por el Ecuador y no por las banderas políticas. Piensan en juicios políticos, piensan en destituir a la fiscal general, piensan en juiciar políticamente al presidente Lazo, al presidente saliente, piensan en juiciar políticamente al ministro de Estado. Entonces, o sea, van con el revanchismo político y no van con una sola bandera: reformar leyes, reformar. Si bien es cierto, la Asamblea tiene dos objetivos fundamentales, que es fiscalizar y hacer leyes, por supuesto que sí, pero la fiscalización déjenla en su momento para los órganos del Estado y dedíquense a trabajar, a hacer reformas profundas en la ley, para que a través de esas reformas pueda venir inversión extranjera y seguridad jurídica que el Ecuador necesita a gritos. Doctor Toral, pero ¿qué reformas profundas se podrían acometer si a veces, lo dije hace un rato, la telaraña está hecha de tal manera que impide un poco esas reformas profundas que se necesita? Porque inclusive muchos preceptos están en la Carta Magna, o la constitución de la función judicial como tal, la conformación está ya en la Carta Magna, o cosas como, por ejemplo, a veces se proponen, se dice, en cierto tipo de causas, por ejemplo, de narcotráfico, podrían ir jueces sin rostro, pero dice, ¿sabes qué? No pueden ir jueces sin rostro porque esa figura no está legalmente autorizada, es más, contraviene la Convención de Derechos Humanos, que es una norma supranacional, inclusive por encima de nuestra Constitución. Entonces, todo el entramado, o buena parte del entramado, parece estar hecho como para blindar este tipo de comportamientos o de conductas. Entonces, ¿qué reformas importantes se podrían acometer si existen estas figuras? Mira, hay reformas profundas que analizar. Una, a mi criterio, el Código de Trabajo es un código caduco. Te lo digo así, un código caduco que debe reformar y proteger
a demasía al trabajador ecuatoriano. Pero para proteger al trabajador ecuatoriano también tiene derecho a proteger al empresario. Porque si el empresario no viene a invertir en este país, no genera fuentes de empleo, no va a cumplir con sus obligaciones laborales. ¿Sabes cuántos juicios laborales hay en el país estancados? Miles, miles. Esperando sentencia para que un trabajador pueda cobrar una liquidación de 2, 4, 5, 10 años de trabajo. Y mientras se sigue muriendo de hambre. Porque si demandas al empleador para cumplir sus obligaciones y metes al currículo al día siguiente en un lugar, no te cogen en el trabajo. Porque te dicen que eres trinquero. Eres trinquero. Y no eres trinquero. Lo que haces es hacerle respetar tus derechos porque de tu trabajo come tu familia. Y termina solo recibiendo el 25 o 30% y esto más y muchas de lo que veces le tocaría recibir realmente. Y muchas veces termina recibiendo valores indistintos o diferentes a lo que el juez incluso sentenció. Porque necesita el dinero para comer, para subsistir. Y termina cogiendo mucho menor, por supuesto. Pero son las peripecias que suceden en el país. Mira, una reforma clara también se necesita profunda, el Código Orgánico Integral Penal, una reforma profunda, no solamente en la manera de la tipicidad del delito, sino porque no sigan otorgándose aquellas medidas sustitutivas que favorecen a verdaderos delincuentes que se lo han cogido con las manos en la masa delinquiendo, robando, matando, secuestrando, violando, y por la bendita constitucionalidad, garantía del derecho a la libertad y que la prisión preventiva de último ratio otorga la medida sustitutiva para que se defienda, pese a que la policía lo cogió en una acción flagrante, pues, tenemos un código garantista y como tal pues se debe presumir la inocencia, como hemos hablado antes, y por ende otorgan esas medidas. Y muchos de ellos no se presentan más a juicio y pasan a esperar a que pase la prescripción del proceso para poder salir otra vez a la calle. Por ahí viene a veces la alcahuetería, y con esto le de paso a Leonidas Castro, ahí viene a veces la alcahuetería de que esto es regresión de derechos y consecuentemente es inconstitucional cualquier reforma en ese sentido. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas. Le preguntaba a Mauricio justamente esa última interrogante le hacía. Doctor Toral, yo quiero irme por un poco el tema. Usted hablaba de una reforma profunda. Tal vez el tiempo para el presidente Daniel Noboa va a ser corto, pero este tema de reformas las venimos hablando hace muchos años y caemos siempre en lo mismo, ¿no? La función judicial tiene aquel grave problema de que se acusa siempre de la corrupción, que podemos poner a hacer las reformas que se quieran, pero si las personas no son probas, los jueces no son probos, terminan cediendo a la corrupción, a todo lo que significa el sistema que está realmente en soletas, podríamos decirlo. Y por otro lado también la policía, hay cuestionamientos al manejo de que la policía hace su trabajo, pero los jueces lo dejan libre. Ahí caemos nuevamente en el círculo vicioso, es decir, atrapa al ladrón y lo dejan al siguiente día por estos amparos, por estas acciones de protección, por todos. Entonces, ¿de qué valen las leyes? Al final del día somos las personas los que debemos ser probos, honestos, para llevar a cabo cualquier ley que se nos quiera proponer. Mira, por eso volvemos y retrocedemos un poquito a la entrevista anterior que escuché al doctor Quintana, cuando lo conozco. La educación y las buenas costumbres y los buenos profesionales deben salir de las propias aulas universitarias, pero también deben salir de los profesionales que salen a comerse el mundo y que lamentablemente al ver esto, que no pasa como creen que es, como es, se pasan al otro bando y comienzan a ser parte de ¿qué? Parte de aquella corrupción, porque si no están parte de ese sistema no comen. Es lamentable decirlo, pero es lo que sucede en el país. Ahora, hablamos siempre de reformas profundas a la ley de inversión, reformas profundas a los códigos civiles, penales, procesales, pero también es bien cierto señalar que van asambleístas que no conocen ni siquiera en lo más mínimo su propia constitución, ni siquiera han leído. Sus derechos lo saben. Peor sus obligaciones. No conocen y contratan asesores, supuestamente abogados, supuestamente médicos, ingenieros, y proponen reformas a aquellas leyes que creen que conocen, pero que nunca en la práctica la han ejercido. Es como, yo soy abogado penalista y yo vaya mañana a ser parte de una reforma del Código Tributario. Pues no es mi área, claro, parte tributaria. No es su expertise. No es mi área, por lo cual puedo ayudar en lo que corresponde al delito tributario, pero más no a la parte administrativa o la sanción pecuniaria inicial que da a la acción tributaria. Esto funciona así. Entonces, la carencia de profesionales y que escogen a dedo a asambleístas para ser candidatos, luego asambleístas, es lo que hace que estas leyes se sigan aplicando
hay reformas muy leves que no son suficientes para ser puestas en marcha, y que el momento que un operador de justicia tiene en sus manos el poder de decidir sobre un hecho que se ha puesto en su conocimiento, dice, bueno, como el Código de Trabajo, el Código Penal, el Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia dice tal cosa, pero como es ambiguo, el juez, ¿qué hace? No sentencia con lo que le manifiesta la ley, sino con la sana crítica que le da esa misma ley a él, de decidir cuando él no está de acuerdo o no es claro a un hecho que debe resolver. Entonces, ¿qué dice el juez? Tengo una sana crítica, resuelvo con la sana crítica. Y la sana crítica va violando derechos y preceptos como tal, ¿no? Doctor Jaime Toral Soriano, usted como penalista y criminólogo, quiero consultarle lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestra sociedad. Vemos un país tremendamente violento, muchos lo comparan con la Colombia de hace 30 años, México, que nos ha venido acá, lo que pasa en México y otros países. Le pregunto a usted, ¿se está degradando la sociedad como tal? ¿Se está ya haciendo prácticamente como rutinario ver asesinatos, muertes violentas, decapitaciones, muertos desmembrados? Y eso es lo que a diario pasa en el país. ¿Qué está pasando con la sociedad, con el ser humano como tal, doctor, en la parte criminóloga? Mira, es lamentable, pero es lamentable escucharlo, pero es lo que sucede en el país. Y esto viene arrastrándose de otros pueblos. La criminalidad pasó la frontera. Colombia atrajo la criminalidad de Ecuador, Perú atrajo criminalidad en su momento de Ecuador, cuando estaba en los tiempos de Sendero Luminoso. Venezuela, que en los últimos años es un país devastado, un país que se muere de hambre. El famoso Tren de Aragua. El famoso Tren de Aragua, que opera en el Ecuador mucho tiempo atrás. Esa criminalidad pasa las fronteras, se forma en nuestro país, crece en nuestro país y continúa para nuestro país. Y los niños, que en vez de salir a los parques a jugar con una pelota de fútbol, con un muñeco, prefieren jugar con armas de fuego. Prefieren jugar con armas de fuego. Así es fácil y sencillo. Entonces preparan a aquellos niños donde ven pobreza en sus hogares, donde los padres o la madre se prostituyen, o el padre sale a delinquir para traer el bocado a la casa. Esa formación pues ve el menor, y el menor cree que es lo correcto. Ser parte de la otra cara del Estado, es decir, delinquir y ser contra el Estado para poder tener beneficios personales. Y no es así. A mí me da mucha pena lo que sucede. El Estado no tiene una política criminal clara, que espero que el presidente Noboa la pueda tener. ¿Qué debería ser? Ha escogido, y quiero decirlo así, ha escogido una buena profesional en el área de derecho, una buena penalista, una buena criminóloga, que la conozco, a la doctora Palencia, y espero que la doctora Palencia pueda aportar y hacer lo suyo en el área de la criminalidad, de bajar los índices de crimen en el Estado. Sí, pero tú me dirás, pero Jaime, ¿cómo bajamos la tasa criminal? No es tan fácil hacerlo, pero se necesita empleo, se necesita inversión, se necesita educación. Perdóname, el 50-60% de los crímenes cometidos en el país son menores de edad. Todos los gobiernos se ufanan de invertir en el área social, pero al final del día siguen los resultados iguales. ¿Por qué? O sea, no hay tal inversión. Lamentablemente no existe tal inversión. Y no me refiero solo a lo económico, me refiero a lo moral, a lo ético, a lo social, donde un ministerio, en su momento, que se llamaba Bienestar Social, ahora el MIES, pregunto pues al ministro Bernal cuáles son las políticas que dejó para poder erradicar esa violencia, para poder erradicar esa alta tasa de criminalidad que a través de su organismo de Estado, Secretaría de Estado, coadyuva a través de las escuelas, de los organismos sociales, de las instituciones que maneja, a través de la niñez y la adolescencia. Es complicado, es bien complicado. Nosotros a veces opinamos, damos reflexiones, inclusive, pero ponerlas en práctica pasa a ser muy difícil. Cuando no se unen en conjunto aquellas instituciones que tienen derecho y obligaciones a hacerlo. No depende de una sola institución, depende de un organismo rector. Doctor Toral, sí, pero y eso justamente, eso significa una cohesión del Estado, de las diferentes instituciones, y la pregunta es, si vemos la clase política, cómo se maneja hoy en día,
es un poco difícil pensar de que van a preocuparse realmente de los problemas serios que tiene la población, como aquello de combatir la pobreza, el tema de la inseguridad, de la violencia. Y con el nuevo gobierno hay una expectativa porque es un hombre joven. Hoy decía él, es un hombre que habla poco, pero habla espeso y no es de muchas palabras. Es decir, vamos a esperar más acciones y menos palabras. Pero en todo caso, que converjan todas las instituciones del Estado y todos los poderes para tratar de llevar adelante unas reformas y cambios profundos en la sociedad, va a ser muy complejo si no hay un acuerdo previo entre toda la sociedad. Lamentablemente sí, por eso se ha cuestionado la alianza que están haciendo antes de posicionarse a la Asamblea. Pero el presidente decía hoy que su única línea roja para no dialogar es que haya eso, líneas rojas. Él no habla de líneas rojas, él puede hablar, él quiere sacar un país adelante dialogando, dice. Sí, tiene las ganas de hacerlo, tiene la edad suficiente para hacerlo, tiene los medios para hacerlo, pero esperemos que lo permitan hacer. Recuerde, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ustedes mismos, la comunicación, son un poder del Estado. Entonces hay que coadyuvar para que el Ejecutivo pueda realizar y hacer lo que promete o lo que pretende hacer. No es tan fácil. Por eso la gente mira mucho esa alianza en el Legislativo como no idónea, como equivocada el presidente de Noboa, pero esperemos, como lo he dicho, que es netamente para balizar reformas urgentes y pueda poder este país salir adelante. Esperemos que esa alianza sea justamente para eso, para reformar leyes, para reformar hechos y circunstancias que pueda atraer inversiones extranjeras al país y pueda reformar aquellas instituciones del Estado caducas y que necesitan un impulso por parte del Legislativo. Una inquietud adicional, doctor, no sé si Mauricio tiene también ya algo más de preguntas en la parte final. Lo que depara obviamente a esta nueva asamblea es la posibilidad de ver el día viernes un acuerdo que ha viabilizado, digámoslo, el presidente, porque él al aceptar un poco estos acuerdos decía también que no es un acuerdo para la impunidad, lo dejó muy claro, es decir, no confundan la intención de dialogar, de querer sacar el país adelante con querer intereses oscuros de impunidad. Pero ese es un primer paso. Ahí hay una línea roja. Claro, o sea, y que no deje pasarla. Claro, no impunidad, pero él hablaba en el sentido de que, o sea, no quiere ponerle reparos a los grupos políticos porque él piensa que tratar de sacar el país adelante, pues bueno, abre el abanico y dialogar. Ahora, es posible que esta asamblea, que este acuerdo el día viernes, que lo vamos a ver, se concrete, pero por un punto específico que tiene que ver las reformas que le urgen al presidente y que ha dicho claramente. Necesita reformas económicas urgentes. Tiene que habilitarlas, les guste o no, al pueblo con quienes tienen la mayoría de votos, que en este caso es un área importante que es el correísmo. Sí, mira, es lamentable, a veces, tú dices, yo no pacto con el diablo, tú dices a veces. O juegas con Dios y con el diablo. O juegas con Dios y con el diablo. Pero a veces la necesidad te hace hacerlo para tener un beneficio, no propio, sino un beneficio común. Ahora, el presidente ha sido muy claro en señalar de que no va a permitir, como lo ha señalado, pasar la línea roja. Y que ese pacto, como se ha llamado, político, es netamente para poder reformar leyes de carácter económico urgente y de carácter político. Pero veamos qué sucede cuando la Asamblea se posesione y que esos acuerdos que se han hecho fuera de la Asamblea se plasmen y se concreten en la Asamblea y no comiencen a haber intereses personales o intereses partidistas o de caudillos, es decir, del dueño del partido o del dueño de los votos de los asambleístas, de los dueños de los alzamanos. Esperemos que esa Asamblea no sea la que hemos tenido siempre, ¿no? Sea mucha gente joven, mucha gente valiosa, pero que no sea la misma Asamblea alzamano y que trabajen por la bandera del país y del Estado y no pues la bandera del que estaba fuera del país. Mauricio, iniciamos con el deber ser, terminamos con el deber ser. Eso es lo que debería suceder. Así debería ser. Muchísimas gracias, doctor Toral. Estuvo con nosotros el doctor Jaime Toral Soriano, a quien agradecemos por haber compartido con nosotros estos minutos en Diálogo de la Tarde. Son las 18:41. Vamos a abrir el espacio de menciones publicitarias. Por supuesto, vive en urbanización veranera donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Febres Cordero, Villa La Aurora, San Borondón. Somos una urbanización con diseños modernos de casa en donde priorizamos la seguridad, el confort y todo lo que tu familia necesita para ser feliz. Ven, florecen con veranera. Reserva con tan solo $2,000. Contáctanos al 096-877-5982. Veranera, urbanización veranera donde tu familia florece. Y por supuesto, ponte en modo ahorro on porque todos los días puedes ganar smartphone, tablets y smartwatch. Participa por cada $50